el acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio. Bienvenidos, amigos de Convicción Radio, a Fátima, misericordia y justicia. Veremos en el presente capítulo las funestas consecuencias de la desobediencia al cielo, advertencias divinas. Todo esto tomado del libro Fátima, Roma, Moscú, del padre Gerhard Mura, que nos recuerda y nos demuestra que la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María aún está pendiente. Antes de exponer las bendiciones que resultarán de la consagración de Rusia y el gran triunfo del corazón inmaculado de María, hay que mencionar también lo tétrico y doloroso. Si la obediencia a los pedidos del cielo trae bendiciones, así también la desobediencia acarrea maldiciones. En el año 1931, 2 años después de la aparición de Tuy, al escuchar Pío XI la petición del cielo con respecto a la consagración de Rusia, rechazó este pedido por primera vez, sin siquiera ordenar una mayor investigación teológica acerca de la veracidad de las apariciones, y a pesar de que ya estaba convencido acerca de Fátima. Justamente por este mismo tiempo comenzaron los preparativos para la revolución en España, la cual estalló en 1936. La monarquía católica fue depuesta y reemplazada por un gobierno liberal que mostró pronto su faceta anticlerical. Ya en mayo de 1931, más de 100 iglesias y monasterios fueron sistemáticamente saqueados y reducidos a cenizas en las ciudades españolas bajo la mirada indiferente de la policía. El 13 de octubre de 1931 declara en las Cortes el primer ministro Anzana: «Hoy España ha dejado de ser católica». Ya en 1934 se inicia en Asturias un levantamiento inspirado por los comunistas. Luego de la victoria de la izquierda en las urnas en febrero de 1936, dicho sea de paso, elecciones completamente viciadas por la violencia y la prepotencia de las bandas armadas izquierdistas, la tan anticlerical revolución se extiende a todo el país. Los atentados a iglesias y monasterios se multiplican inquietantemente. En su escrito del 1 de julio de 1937, los obispos españoles mostrarán claramente que la Revolución Española procedía de Rusia. El 13 de julio de 1936 muere el primer mártir de la Guerra Civil Española, el diputado Calvo Sotelo, un buen católico y decidido anticomunista. Su muerte fue notificada con anticipación por un diputado comunista. Era precisamente un 13 de julio, fecha en que la Virgen María anunció en Fátima que el comunismo esparciría sus errores por el mundo entero. Este sería el preludio de una verdadera guerra civil que en los primeros 6 meses cobró como víctimas a 10 obispos, unos 5.000 sacerdotes y cientos de religiosas y seminaristas. Cifras más exactas de los mártires han sido establecidas posteriormente.
para el periodo de tiempo que va desde el 18 de julio de 1936 al 1 de abril de 1937, por ejemplo, se asesinaron 12 obispos, 4.172 sacerdotes seglares, 2.365 religiosos, 283 religiosas y 249 seminaristas por odio de la fe. En una carta de los obispos españoles enviada a todos los obispos del mundo el 1 de julio de 1937, se confirma este balance y se agrega que fueron destruidas o completamente saqueadas 20.000 iglesias. Los sacerdotes y religiosos fueron martirizados de todas las formas imaginables, perseguidos con perros, crucificados, dados a comer como presas vivas a cerdos, mutilados, quemados vivos. Los obispos opinan que en el martirologio romano no figura método que no haya sido utilizado aquí, y agregan: no creemos que en la historia del cristianismo y en un lapso de tan pocas semanas se haya producido semejante estallido de odio contra Jesucristo y su santa religión. A esta carta, en la cual se muestra claramente la parcialidad y la sinrazón de esta furia destructora, dieron su consentimiento sin reservas unos 1.200 obispos de todo el mundo. Se difamó a la religión católica de todas las maneras posibles. Se llegó al extremo de sacar los cuerpos de personas de iglesia de sus tumbas para exponerlos delante de las iglesias. Fueron cerradas todas las iglesias con excepción de una sola, y el oficio divino fue absolutamente prohibido. La policía incluso pesquisó y destruyó todos los objetos que tenían relación con el culto, hasta los cuadros religiosos. Acerca del levantamiento en Asturias en 1934 se informa: en el campo de San Francisco, sacerdotes son rociados con benzina y quemados vivos. En Sama de Langres se cuelga a uno en una carnicería con ganchos carniceros, desnudo y con el vientre abierto, y con un letrero que dice: carne de cerdo a la venta. Da la clara impresión de que el odio que aquí aflora es demasiado para proceder solo de origen humano. Sor Lucía hizo notar que la única ciudad española que no tuvo que sufrir la pérdida de muchas vidas humanas durante la Guerra Civil fue Sevilla, asiento episcopal de la diócesis del mismo nombre, que había sido consagrada en forma solemne por su obispo al Inmaculado Corazón de María. La historiografía común se ha dejado influir en la presentación de estos acontecimientos por la propaganda de izquierda, exponiendo las situaciones justamente a la inversa de cómo ocurrieron realmente. Sin embargo, esta tergiversación y falsificación de la historia ya ha sido desenmascarada y refutada por muchos historiadores. Efectos de la postergación de la obediencia para Italia y Roma. ¿Qué pasa si los papas siguen rehusando o bien postergando la ejecución de los deseos del cielo? Luego de que Pío XI rehusara realizar la consagración, se apareció Cristo a Sor Lucía diciéndole: haz saber a mis siervos, ya que siguen el ejemplo de los reyes de Francia y postergan la ejecución de mi petición, van a seguirlos también en su desgracia. En efecto, la desgracia de los reyes de Francia se pone como ejemplo de lo que sobrevendrá al Papa. ¿Qué acaeció a los reyes franceses? El trono les fue arrebatado por la revolución
y luego fueron asesinados. ¿Le será entonces también arrebatado al Papa su trono pontificio? París y Francia atravesaron los terrores de la Revolución Francesa como resultado de esta grave desobediencia. ¿Sufrirán también Roma e Italia una revolución similar? Esto es, en todo caso, lo que San Juan Bosco previó en una conocida visión. En Italia correrá cierto día mucha sangre. El Papa tendrá que huir del Vaticano, acompañado solamente por 2 cardenales. En 40 millas a la redonda de Roma se encontrarán solo 7 sacerdotes. La Santísima Virgen habló del futuro a la estigmatizada predicadora de su corazón inmaculado, Elena Aiello. Esta mística se pronuncia exactamente en el mismo sentido como también Marie-Julie Jenny, en conformidad con el mensaje de la Salette y con los vaticinios del Santo Padre Pío. Comillas, la Iglesia está interna y externamente herida. ¿Qué será de Italia, del mundo, del Vicario de Cristo? Rusia esparcirá sus errores por todos los pueblos. Ya en 1959, Elena Aiello escuchó: Rusia marchará sobre todas las naciones de Europa, especialmente Italia, e izará su bandera sobre la Basílica de San Pedro. Italia será duramente probada a través de una gran revolución, y Roma será purificada con sangre por sus numerosos pecados, especialmente por los de la impureza. El rebaño está a punto de disgregarse y el Papa debe sufrir mucho. Después de esta persecución espiritual de la fe que se manifiesta ahora, en la crisis actual de la Iglesia, vendrá consecuentemente una persecución externa de la Iglesia Católica. Esto ha sido predicho reiteradamente por personas santas o con reputación de santidad. En todo caso, hay que prepararse para ello. Sin embargo, la Virgen María dijo el 13 de julio de 1917 en forma absoluta y sin reservas: pero al fin mi inmaculado corazón triunfará. Rusia será consagrada y se convertirá, y un tiempo de paz será dado al mundo. Relación entre el 13 de octubre y el 13 de mayo. 13 de octubre, martirio de San Pedro, y 13 de mayo, todos los mártires. Margherita Guarducci pudo, a través de sus investigaciones, primero acotar y luego, gracias a circunstancias especialmente felices, determinar la fecha exacta del martirio de San Pedro Apóstol, primer papa. Sus reflexiones están absolutamente fundamentadas y son convincentes. Ella afirma que el martirio de Pedro ocurrió el 13 de octubre del año 64 sobre el Vaticano, en el circo del emperador Nerón, en el punto culminante de la persecución decretada por este emperador. Nerón llegó a ser emperador el 13 de octubre del año 54 y ofreció como parte de la celebración del 10º aniversario de su gobierno sangrientos juegos. Según Tácito, la persecución contra los cristianos bajo Nerón estuvo vinculada al terrible incendio de Roma ocurrido en julio del año 64 y que la opinión del pueblo imputó al mismo César. Para librarse de esta sospecha y para arrojar una víctima a la ira del pueblo, Nerón, con la colaboración de delatores, hizo prender una gran multitud de cristianos que adulaban una funesta suposición, y los condenó sumariamente.
Esta ejecución con tormentos escogidos fue dada en espectáculo al pueblo en los jardines imperiales. Entre las víctimas se encontraban también San Pedro y San Pablo. Así, la fecha de la última aparición de la bienaventurada Virgen María en Fátima y día del milagro del sol, el 13 de octubre de 1917, sitúa Fátima en un contexto más amplio y le confiere un significado más profundo. El 13 de octubre del año 64 resulta entonces para nosotros un día victorioso en el cual San Pedro Apóstol alcanzó la palma inmarcesible del martirio, aunque en ese momento pareciese una victoria de Nerón. El 13 de octubre es para Nerón el día del comienzo de su reinado. Entre los enemigos más encarnizados de la Santa Iglesia, Nerón ha sido considerado como la primera realización del anticristo del Apocalipsis. El 13 de octubre, como fecha de Fátima, señala que el Santo Padre también en la actualidad es figura central en la batalla entre la luz y las tinieblas. Más aún, puede ser una advertencia de que la vida del Papa será amenazada de nuevo, como le fue mostrado a San Juan Bosco en una visión de la huida del Santo Padre, en la cual lo vio pasar sobre los cadáveres de los cardenales martirizados. Un intento de ello fue el impío atentado del que salvó milagrosamente la vida Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, fecha de Fátima. Por otra parte, la fecha del 13 de octubre de 1917 hace hincapié en el triunfo que alcanzó San Pedro a través de su martirio, sembrando con su sangre la semilla de nuevos cristianos y dando como fruto la propagación de la fe y el triunfo glorioso de la Santa Iglesia durante milenios sobre los pueblos del mundo. Se puede esperar entonces que, después de las oscuras nubes de la purgación del orbe, con el amanecer del gran triunfo del corazón inmaculado de María, estará también vinculado un triunfo del romano pontífice sobre los pueblos del mundo. El Papa Bonifacio IV transformó el antiguo Panteón de Roma en una iglesia. Este templo pagano había sido consagrado a todos los antiguos dioses del Imperio Romano. Este Papa consagró esta imponente construcción circular a la Santísima Virgen María y a todos los mártires. Y esto, el 13 de mayo del año 310. Desde entonces, la Iglesia romana comenzó a celebrar cada año la fiesta de todos los santos mártires el 13 de mayo. A partir del papado de Gregorio III, la fiesta se amplió cada vez más, desde los mártires a todos los santos. Esta ampliación fue confirmada por Gregorio IV, y la solemnidad se fijó para el 1 de noviembre, fiesta de todos los santos, tal como hoy la sigue celebrando la Santa Iglesia como fiesta universal. Es interesante ver cómo a través de estos acontecimientos se establece un claro simbolismo relacionando las dos fechas centrales de Fátima, el 13 de mayo y el 13 de octubre. El 13 de octubre alude al martirio de Pedro, cabeza de la cristiandad. El 13 de mayo, en cambio, es la fiesta de todos los mártires cristianos. Estas dos ideas concuerdan y se complementan como las dos caras de una medalla. En estas dos fechas centrales está simbolizado el martirio de la cristiandad temprana y encabezando a todos el martirio de San Pedro Papa. Hay aquí una advertencia acerca del martirio del Papa
como sucesor de Pedro y de toda la cristiandad para el tiempo venidero? Justamente eso parece vaticinar María Santísima en Fátima. Como dijo Nuestra Señora, los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Este sufrimiento de la Iglesia, que afectará tanto a la cabeza como a sus miembros, ha sido predicho, entre otros muchos, por Monseñor Michael Wittmann, obispo de Ratisbona, fallecido en 1833, quien dijo, comillas, «La pasión de Jesús será renovada en la forma más dolorosa en la Iglesia y en su cabeza suprema». Sin embargo, las dos fechas mencionadas simbolizan no solamente el martirio, sino también, y de modo más relevante, su fecundidad en el plano espiritual. La transformación del Panteón, templo de los dioses paganos, en una iglesia cristiana, es justamente figura analógica de lo que en Fátima la Virgen promete para Rusia. Si se escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrá la paz. Más aún, el triunfo del corazón inmaculado de María no se limitará solamente a la conversión de Rusia, sino que se realizará a nivel mundial, lo cual implica una conversión universal de las almas al dogma católico y una transformación del orbe, dominado por el espíritu del mundo, en un templo espiritual de la fe católica. La fiesta de Santa María ad Mártires del 13 de mayo tuvo para Portugal una especial importancia. El 25 de octubre de 1147, don Alonso Enríquez, fundador del Estado portugués, reconquistó la ciudad de Lisboa de manos de los musulmanes. Esto sucedió después de duras luchas durante las cuales perdieron la vida muchos cristianos. Cuando la batalla estaba aún indecisa, un jefe militar portugués trajo al campo de batalla, lleno de confianza, una imagen de la Madre de Dios, lo que infundió tanto valor a los cristianos y atrajo tales bendiciones celestiales que lograron la victoria. El rey había hecho voto de construir 2 iglesias marianas en la ciudad si el resultado de la batalla le era favorable, promesa que luego cumplió. La imagen de la Virgen que le procuró la victoria fue trasladada a la iglesia del oeste, que había sido construida sobre la tumba de los soldados cristianos. Dada la costumbre imperante en ese tiempo de denominar mártir a todos los que caían combatiendo contra los infieles, esta iglesia se denominó María ad Mártires. La consagración de este templo se realizó el 13 de mayo, fecha en la cual en el primer milenio se había establecido la fiesta de María ad Mártires. Por disposición del Papa Pío IX, la fiesta de la consagración de esta iglesia principal de Lisboa se extendió a todo Portugal como fiesta de segunda clase. Esta fiesta se llamó Dedicatio Beate Mariae ad Mártires, consagración de la iglesia Santa María de los Mártires. Con esta fiesta, entonces, Portugal ha tenido siempre una directa relación histórica con la antigua fiesta cristiana de Santa María ad Mártires, un hecho más que justifica nuestra interpretación del simbolismo del 13 de mayo. Sin embargo, el apoyo más rotundo a la interpretación del 13 de mayo y 13 de octubre aquí presentada nos lo brinda la primera parte del tercer secreto de Fátima, publicada el 26 de junio del año 2000 por la Congregación para la Doctrina de la Fe. He aquí el texto.
La tercera parte del secreto revelado el 13 de julio de 1917 en Cova da Iria, Fátima. Escribo en acto de obediencia a vos, mi Dios, que me ordenáis por intermedio de su excelencia reverendísima el obispo de Leiria y de vuestra y mía Santísima Madre. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo. Pero se apagaban al contacto con el esplendor luminoso que de su mano derecha Nuestra Señora irradiaba hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos, en una luz inmensa que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada, en cuya cumbre se hallaba una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con su corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante. Abrumado de dolor y pena, avanzaba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, prosternado de rodillas al pie de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diferentes seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en la mano, con la que recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Tui, 3 de enero de 1944. A pesar de los intentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe por desvirtuar el contenido de este texto, el significado de la visión queda claro. El Papa va a morir como mártir y con él los obispos, sacerdotes y fieles en gran número. El cardenal Ratzinger quiso relacionar esto con el atentado al Papa del 13 de mayo de 1981. Después del atentado y en relación con él, no fueron asesinados más obispos, sacerdotes ni fieles en gran número. Tampoco fue asesinado el Papa por soldados ni nada que se le parezca. Los soldados y la ciudad destruida aluden a una guerra o condiciones de guerra, como por ejemplo una guerra civil, y todo esto no tiene ninguna relación con el atentado de 1981. Lo que aquí se anuncia es una violenta persecución contra los cristianos que alcanzaría incluso al Papa. Evidentemente, se refiere a hechos del futuro. Justamente, esta interpretación de la visión se ve confirmada por otras visiones de personas con reputación de santidad. Durante una audiencia con el capítulo general de los franciscanos en el año 1909, el Santo Papa Pío X cayó en una especie de éxtasis. Despertó con una mirada llena de horror. «Lo que he visto era terrible», dijo. «El Papa va a abandonar Roma y al salir del Vaticano deberá caminar sobre los cadáveres de sus sacerdotes». Una persecución similar contra los cristianos, que incluye a la jerarquía misma, es predicha en las visiones de San Juan Bosco. En el mismo sentido, convergen el secreto de la Salette,
ciertamente verdadero, y las visiones para el siglo XX de la Madre Mariana de Quito, de 1594, reconocidas por la Iglesia. También Ana Catarina Emmerich dice: vi una inmensa cantidad de gente demoliendo la Basílica de San Pedro. Horrorizada, vi que había también sacerdotes católicos entre estos masones. Ya estaba toda la parte delantera derribada, solamente el Santísimo permanecía en su lugar. Toda la iglesia tenía un color rojo sangre, al igual que el ángel. Me fue dicho: la iglesia será lavada con sangre. La jerarquía eclesiástica será entonces evidentemente castigada por su infidelidad y por su transigencia con los principios masónicos. En la Salette, la Virgen María dice: Italia será castigada por su ambición de querer desprenderse del yugo del Señor de los señores. Será por ello entregada a la guerra. La sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes y religiosos serán ahuyentados, serán entregados a la muerte y a una muerte cruel. Pero, según el mensaje de la Salette, no solamente Italia será castigada. La sangre correrá por las calles. El francés luchará contra el francés. El italiano luchará contra el italiano. En las profecías de la Salette figura incluso: la iglesia será eclipsada. La iglesia, por lo tanto, parecerá como inexistente durante algún tiempo. Esta interpretación es confirmada por visiones de Jacinta Marto, quien dice: yo no sé cómo sucedió esto. Vi al Santo Padre en una gran casa, arrodillado frente a una mesa, con la cabeza entre las manos y llorando. Afuera había mucho gentío y algunos le lanzaban piedras, otros lo maldecían y le decían muchas malas palabras. Pobre Santo Padre, tenemos que rezar mucho por él. Esto concuerda con el tercer secreto. Aparentemente aún no ha ocurrido. Nuestra sociedad se vuelve cada vez menos cristiana. Las manifestaciones del odio al cristianismo son cada vez más frecuentes. No se rechaza solamente la divina revelación, sino también la ley natural, especialmente en cuanto a la moral. No se ve en el horizonte una solución verdadera proveniente desde la Iglesia. Sin un socorro sobrenatural, ciertamente no habrá una conversión verdadera y duradera. Así parece inevitable que el odio contra el ya desvitalizado cristianismo algún día se descargue desenfrenadamente. En Fátima nos lo advirtió la Santísima Virgen. En un mundo decadente que cada vez más se apega y busca los placeres de la carne, los excesos y la búsqueda frenética de una libertad que deviene en libertinaje, la doctrina de la Santa Iglesia se vuelve molesta y el rechazo surge como natural. Ya se pueden ver los primeros síntomas de una molestia generalizada y cada vez más profunda en contra de la Iglesia, sus reglas, sus normas, su doctrina. Esto se transforma finalmente en un rechazo a Cristo. El arte, que suele ser un reflejo de los valores del tiempo, una suerte de vanguardia del proceso revolucionario, está manifestando progresivamente este odio a Cristo, la blasfemia, la falta de respeto, el deseo de ridiculizar todo lo sagrado, a los santos, a la Santísima Virgen, al mismo Cristo. Son estos, tal vez, los prolegómenos de la persecución anunciada ya tantas veces como hemos visto en este capítulo de Fátima, Misericordia y Justicia. Recemos para que el Santo Padre actúe conforme a las órdenes del cielo, al pedido de misericordia y justicia. Muchas gracias por la audición y que Dios
nos bendiga a todos. El acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio.